en inglés, o si queréis os ponéis otra vez los cascos. So Rufus did a great... Rufus ha hecho una gran presentación, es un gran activista y hemos tenido el gran placer de contar con él, y ahora tenemos el placer de contar con esta señora que viene desde Moscú, que es activista medioambiental rusa, madre de dos hijos, y que reside en Tallinn, Estonia. Así es que quisiera que le deis la bienvenida a Yevgenia Chirikova. Me gustaría comenzar esta entrevista con un vídeo que os va a enseñar un poco el trabajo por el que es más famosa. Es de un premio que recibió en el año 2012. Así que por favor veamos este vídeo. When my husband and I first married, we wanted to find the prettiest, greenest place to raise our family. We were tired of Moscow, so we moved to be near the Khimki forest. One day we were in the oak grove and noticed that a lot of trees had red markers on them, indicating they would be cut down. We were shocked. Yevgenia discovered that Khimki Forest would be destroyed because Prime Minister Putin revoked a federal protection for it to build the Moscow-St. Petersburg highway. With deep ties to Putin, French construction giant Vinci became the lead in the $8 billion project. We found out that a French company secretly planned to use our tax money to build the road. The profits would go into the pockets of Putin's cronies. We knew we had to fight that corruption, particularly because there were better routes for the highway that would save this beautiful forest. Without any prior experience in grassroots organizing, Yevgenia left her engineering practice and formed the group Defend Khimki Forest. We tried every possible way to protect Khimki. We buried the president in our petitions and organized demonstrations and concerts. When they started clear-cutting without permits, we took our protest into the forest and created a camp to stop the construction. The activists threw themselves in front of bulldozers, suffering beatings and arrests in the process. The stakes were raised when a number of journalists covering the story were attacked and nearly killed. Then, in one of the largest environmental protests in Russian history, Yevgenia and her allies brought together a crowd of 5,000 in Moscow's Pushkin Square. In response, President Medvedev ordered a public inquiry into the highway's environmental impacts. After considering the appeals, I'm ordering the government to halt construction of this road. Admission of injustice is such a rare move on the part of our government that even only temporarily admitting they are wrong is quite significant. 6 months later, construction resumed. The standoff in the forest continues. The Defend Khimki movement helped spark a broader political uprising when tens of thousands of people took to the streets of Moscow protesting corrupt parliamentary elections. The campaign to save a forest became the new face of Russian civil society. We all live in Khimki Forest has become our rallying cry. We shared in the realization that common people must come together to defend their rights, and we must never give up. For outstanding environmental achievement in Europe, the 2012 Goldman Environmental Prize is awarded to Yevgenia Chirikova, Moscow, Russia.
Un gran aplauso para Yevgenia. Lo que quisiera preguntarte, ¿de qué trata ser un activista y cómo es ser un activista medioambiental en la Rusia moderna? Muchas gracias. Ya habéis visto un poco el vídeo. Me encanta estar en un lugar tan bonito como este y voy a responder a tu pregunta. Es algo muy doloroso vivir bajo la Rusia de Putin y ser un activista es muy peligroso. Uno de mis mejores amigos fue asesinado. Otro de mis mejores amigos fue encarcelado. También un periodista que apoyaba nuestro movimiento lo secuestraron y nos ayudaba a difundir información sobre corrupción, incluyendo los temas relacionados con nuestra... Uno de los periodistas, este periodista recibió una brutal agresión después de la cual perdió dedos, perdió mucha de su condición física hasta el punto de que acabó muriendo. Hay muchos activistas y mucha gente que se opone al gobierno que muere en extrañas circunstancias. A todo aquel que denuncia las cosas malas del régimen. En este vídeo hemos visto que se hablaba solamente de un bosque que es relativamente pequeño, solamente 1.000 hectáreas cerca de Moscú. ¿Por qué querían construir esa carretera? El principal problema era económico. Los beneficios iban a ir a los oligarcas de la sociedad rusa. Era muy rentable para ciertos negocios, para ciertas empresas. Especialmente era una empresa francesa. Quiero explicaros esto. ¿Cuál es el problema? Tenemos un bosque muy bonito. Está en las inmediaciones de Moscú, no en Moscú. Este bosque proporciona aire limpio para millones de personas que viven muy cerca. Es muy difícil que el gobierno pueda destruir esta zona por la oposición de mucha gente que vive en la zona. Pero su intención era destruir el bosque para que los beneficios se los llevara esta empresa francesa que iba a construir la autopista. En concreto, este bosque tiene una extensión de 6 kilómetros. Es una zona muy buena para construir, para infraestructura y para sacar dinero que debería quedarse en nuestro país. Iniciamos una investigación muy interesante según la cual descubrimos un caso de corrupción flagrante. Teníamos un concesionario que iba a pagar un 14% de sus beneficios. Sin embargo, al final se lo llevó otro concesionario que iba a revertir solamente un 1% de los beneficios en Rusia. Eso es lo que descubrimos. Las autoridades rusas fueron sobornadas con nuestro dinero. Así es que mi dinero fue a parar a una empresa que luego lo distribuyó entre otras empresas que estaban en el extranjero.
Y al final se descubrió que era un amigo personal del señor Putin el que organizaba todo este tinglado. Así es que nuestra protesta no era solo contra el régimen de Putin, sino contra toda la mafia, contra todos estos negocios ilegales, contra las autoridades rusas y los oligarcas. No era solo medioambiental, sino que también trataba sobre la democracia, sobre los derechos humanos y sobre nuestro sistema. Oponerse al gobierno en Rusia tal vez no sea una tarea fácil en la vida. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en el bosque a raíz de tu movimiento? ¿Qué ha cambiado en la sociedad rusa? Muchas gracias. Es una pregunta muy buena. En Rusia tenemos una historia terrible. Durante mucho tiempo los rusos hemos sido esclavos. Eso fue en el siglo XIX. Luego tuvimos la represión de Stalin y millones de personas fueron encarceladas y fueron fusiladas. Justo después tuvimos un periodo muy pequeño de libertad y después vino Putin. La gente rusa nunca dice que no a las decisiones gubernamentales, aunque sean injustas. Así es que damos ejemplos de actividades. Os voy a enseñar mi nuevo proyecto. Ahí tenéis un mapa. Es un mapa de Rusia. Esos puntos que veis repartidos. Si accedéis a la página activatica.org en internet y pulsáis en esos botones, veréis que hay actividades en diferentes zonas de Rusia y es un resultado del comportamiento que tuvimos nosotros. En muchas regiones de Rusia, gente ha entendido que es posible decirle no al gobierno. No hace falta ser poderoso, simplemente que la gente se una y entre todos se muestren fuertes, que empiecen a hacer solicitudes, que accedan a Internet, y mi objetivo es ayudar a que la palabra se extienda, a que estos grupos de activistas puedan hacer que la información se distribuya. La situación que tenemos es muy, muy mala. Hay propaganda, pero no tenemos medios independientes. Jamás se muestran situaciones como estas, ni las situaciones malas que pasan en Siberia, en Moscú o en otros sitios. Y creo que es muy importante que haya actividad. Por desgracia, en Moscú no puedo hacer nada porque es muy peligroso. Y hay muchísimos problemas que he tenido con las autoridades, así es que he decidido llevarme a mis hijos y mudarme a un país cercano, en este caso Estonia. Y aunque estemos en Estonia, seguimos apoyando a la gente que vive en Rusia, gente normal y corriente que decide organizarse y decir no. Así es que les ayudamos a que pongan información en nuestra página. Es como Facebook, pero para activistas. Así es que en esta página web podemos encontrar mucha información de actividades que están llevándose a cabo por todo el país. Así es que una cosa que me estaba preguntando sobre la protección de los activistas, porque vivir en Rusia no es lo mismo que vivir en España, eso es seguro. Aunque tenemos una actividad común de activismo verde, hubo una gran campaña en Madrid hace tiempo para salvar los árboles de Madrid. Pero cuando hablamos de esta situación, ser activista en Rusia es muy distinto.
que ser un activista en España. Lo que quisiera preguntarte ¿qué opinas sobre la postura del gobierno sobre las políticas medioambientales y sobre el activismo? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo lo describirías? Hay activistas socialistas, hay activistas sociales y el gobierno trata de enfrentarse a estas protestas. El gobierno está sacando mucho dinero y vive en el lujo y no se preocupa de la sociedad y de la gente en general. Tenemos una crisis económica muy fuerte después de la guerra que ha habido en Ucrania por la zona de Crimea. Ha habido un aumento de los precios del gas y del petróleo. Así es que en Rusia se ha iniciado una crisis económica. La situación está muy mal porque básicamente dependemos del gas y del aceite. Y ya que el gobierno no puede sacar el dinero por ahí, está intentando conseguirlo sacándolo de nuestra tierra, de nuestro terreno. Lo que ayer era tu casa, hoy puede convertirse en un nuevo edificio. Por supuesto, la gente decide decirle que no al gobierno. Por supuesto, el gobierno utiliza todo lo que tiene a su mano contra la gente. Utilizan propaganda. Si enciendes cualquier televisión, verás que te han convertido en un enemigo de Rusia, que eres un espía americano. Solo porque intentas salvar un parque o un bosque que hay cerca de tu casa, te convierten en el enemigo. Es sorprendente, pero es la manera en la que funcionan con este tipo de propaganda. Se inician procesos penales contra activistas. Muchas veces encarcelan a los activistas. Lo primero que hacen es atacar a los activistas. Mandan a grupos de matones. Tengo ejemplos gráficos. Por ejemplo, este verano, Dmitry Vainov, que es un activista, decidió proteger un parque que hay en el centro de Moscú y le dieron una paliza, le rompieron la pierna y después de eso le abrieron un proceso penal. Se hizo una campaña de propaganda en su contra muy fuerte. Así es que es muy difícil mantener a un activista seguro. Yo me ofrecí a prestarle un abogado a Dmitry porque necesitaba protección frente al gobierno ruso. Creo que es muy importante, primero, que haya información disponible y segundo, que haya abogados profesionales que defiendan a los activistas. Así es que ¿tiene gente que a nivel internacional apoya a tu movimiento? Sí, recibimos apoyo internacional porque trabajamos contra grandes empresas, trabajamos contra la oligarquía, trabajamos contra los intereses de Putin. Por desgracia, Putin es un hombre muy influyente y poderoso. Algo que era muy importante para nosotros es la ayuda americana. La embajada americana me invitó. Me dijeron que tratarían de controlar un poco la situación, así es que solo tengo palabras de agradecimiento para Estados Unidos porque me han apoyado bastante. Saben que por mi activismo podrían matarme, así es que se han ofrecido a protegerme.
También ha habido otra gente que nos ha ayudado. Tenemos organizaciones llamada Bankwitch. Es una organización que nos ha ayudado, y la empresa Sherpa también nos ha ayudado y ha preparado documentación para los fiscales franceses sobre el comportamiento sobre lo que ha pasado en la tierra donde yo nací, pero por desgracia todavía no he tenido respuesta de lo que ha pasado. No sé qué es lo que ha sucedido. Así es que es muy importante todo este apoyo, pero lo que me sorprendió es que hay mucha gente que no nos conoce. Es una historia muy importante. ¿Qué es lo que ha sucedido? Gente que me pregunta, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Nos puedes contar un poco? ¿Hay alguien que sepa lo de Magnitsky del Senado americano? ¿Alguien lo conoce? Debo explicaros que es una herramienta muy importante contra la corrupción. Magnitsky era un abogado, descubrió un tema de corrupción según el cual la policía, los fiscales y la oficina de todos rusos entendió este esquema de corrupción en Rusia que involucraba a autoridades en todas las niveles, a todos los niveles. Era un tema de impuestos, ponían muchos impuestos que luego ellos se quedaban. Lo que estaban era recaudando dinero para organizar la represión, la propaganda y la guerra. Así es que este hombre decidió hacer pública la información y mandó documentación a los fiscales rusos, pero lo arrestaron y lo mataron en la cárcel. Es un hombre muy importante porque porque decidió hacer algo, tomar cartas en el asunto, empezó una campaña y el resultado de su campaña es la ley Magnitsky, según la cual los oficiales rusos que hayan robado dinero de la gente o que hayan matado a activistas no pueden moverse libremente por Estados Unidos o por Europa. Por eso es tan importante para nosotros. Los oficiales que trabajan contra los activistas les gusta España, les gusta Europa, les gusta Estados Unidos, les gusta Londres, pero gracias a esta ley no se les permite que se muevan libremente y no se les permite que vivan una vida lujosa en Estados Unidos. Así es que estos oligarcas y estos oficiales se han visto detenidos. Ha sido una ley muy efectiva contra los oficiales corruptos. Siempre hablo de oficiales rusos. Es muy, muy importante. Por favor, buscad Bill Browder, buscad Magnitsky en Internet. La ley Magnitsky son herramientas muy útiles para luchar contra la corrupción. Puede que la gente no conozca el nombre de esta ley, pero el bloqueo de cuentas bancarias rusas y de políticos y todas esas cosas sí que las sabe la gente.
El problema es que hubo una reacción por parte de Rusia una vez que se aprobó esta ley en Estados Unidos. ¿Puede explicar cuál fue la reacción de las autoridades rusas? La reacción fue muy rara. Putin preparó una nueva ley, la ley Timoyakovich, que es el nombre que se le da a los niños pequeños. ¿Y en qué se basa o qué hace? Pues según esta ley, los niños rusos sin padres que tengan problemas de salud no pueden ir ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a ningún otro sitio con familias para recibir tratamiento. Con lo cual, un montón de niños, muchísimos niños huérfanos y sin recursos, sufrieron. Por supuesto, estos niños acabaron muriendo porque no podían recibir ningún tipo de atención médica. Pero Putin no pensó en los niños. Esa fue su respuesta a la ley. Muchas gracias. Una de las áreas que quisiera hablar es la de medio ambiente, clima, el calentamiento global y por qué Rusia es tan importante. ¿Por qué lo que ocurre en Rusia es tan importante? Muchas gracias por esta pregunta, porque es algo que a mí me importa mucho. Por supuesto que soy medioambientalista y estoy muy interesada en este tema. Según la información más reciente, el cambio climático en Rusia es 2,5 veces más rápido que en el resto del mundo. Cada año tenemos una gran cantidad de bosque que es talado en distintas zonas, en Siberia, en Krakasia, por toda Rusia. La última primavera, la primavera pasada, tuvimos un gran fuego en Siberia. La temperatura en primavera fue de 25 grados centígrados, cuando lo normal es que roce los 0 grados centígrados. Y el fuego fue tan fuerte que mucha gente murió quemada en su lugar de residencia porque no pudieron escapar. Fue un fuego muy agresivo que se extendió muy rápido. Mucha gente quedó sin vivienda, mucha gente murió. Segundo, también tenemos un gran problema después de los incendios. Recuerdo en el año 2010 en Moscú, después de un incendio forestal muy grande, hubo un gran problema con el humo. La gente no puede respirar normalmente debido a ese humo y mucha gente murió de problemas respiratorios. Y todo esto es resultado del cambio climático en Rusia. Cuando tenemos temperaturas ahora en Moscú de 20-25, era en verano, en oposición a los 20-25 grados que teníamos antes, ahora tenemos 30-35 grados. Tenemos un problema. El problema es que no se da dinero para las instituciones medioambientales. Putin, ¿qué tiene que ver Putin con esto? Lo primero, cuando Putin llegó a su puesto, cuando se volvió presidente, destruyó las instituciones medioambientales, forestales.
y acabó con muchas leyes medioambientales. Consiguió mucho dinero por sobornos para temas medioambientales. El gobierno lo que sí gasta dinero es en el ejército. Tenemos un presupuesto militar enorme que es 2,5 veces mayor que antes de que él llegara. Pero las autoridades rusas, sin embargo, no dan dinero para la lucha contra los fuegos forestales, contra el cambio medioambiental. Entonces, ¿quién va a hacer este trabajo? La gente normal son las que lo hacen, pero hacen falta medios, hacen falta helicópteros, hace falta un gran esfuerzo y una gran cantidad de dinero que la gente normal no tiene. He hecho esta pregunta porque los bosques de Siberia son los más grandes del mundo, los segundos más grandes del mundo. El número de hectáreas que arden año tras año en Siberia sin control de ningún tipo y sin posibilidad de que lleguen bomberos o medios contra el fuego. E incluso hay una prohibición contra gente como Greenpeace. Es un problema enorme tanto para Rusia como para el resto del mundo. Tengo muchas más preguntas, pero nos estamos quedando sin tiempo, así es que cederé la palabra al público por si alguien quiere preguntar algo. Soy Manuel Sánchez Vicioso y vengo en representación de la Carta Malacitana. Quiero decir que en muchas ocasiones los beneficios económicos tienen un potencial interés criminal. No hay más que haber oído a la compañera. Yo voy a contar una pequeña historia del final de los años 80 aquí en Málaga, que tiene que ver con la lucha que ella ha llevado junto con sus compañeros. Soy breve, sí. En los últimos años 80, la laguna de la colonia de Santa Inés iba a ser cegada por volquetes de camiones para construir. Los vecinos de la colonia de Santa Inés se pusieron de acuerdo para evitar que esto sucediera y hoy tenemos un parque periurbano de la laguna de la barrera de la colonia de Santa Inés. Hace 2 o 3 años han cegado una laguna en la zona de Soliva y nadie ha protestado. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, por ahí. Hola, muchísimas gracias por tu testimonio, ha sido fantástico escucharte y por tu trabajo tan valiente. A mí me gustaría saber un poquito más acerca de tu proyecto. A mí parece como un mapa de información geolocalizada. Me gustaría saber un poco cómo la gente puede volcar la información, si se protege a esta gente de alguna manera, porque imagino que el anonimato es una cuestión importante a la hora de ser un activista en Rusia y poder decirle al gobierno por primera vez que no. Me gustaría un poco saber cómo introducen la información, cómo se les protege, qué tipo de información se puede encontrar y qué se espera hacer luego con esos datos. Muchas gracias. I'm so sorry, was very bad noise. I asked Anya, чего спросили-то? Shall I translate? Ага. Кто публикует информацию, как она публикуется, и защищают ли эти люди, которые публикуют информацию, защищены ли они, и что потом делается с этой информацией? Very good question. Thank you a lot. Muchas gracias por la pregunta. Lo siento, pero es que la recepción de los auriculares no era buena. Esta información, hay dos fuentes de información. La primera, activistas normales que están en cualquier zona de Rusia, o que puede que encuentren información sobre mí o sobre este portal, porque tenemos tengo muchos escritos en Twitter.
tengo 200.000 seguidores en Twitter. También mando información aparte de en Twitter, en Facebook, y siempre estoy mostrando mi portal. Así es que mucha gente llega a saber de la existencia. Vienen, ¿qué es lo que hace mi equipo? Comprobamos el portal a diario, tomamos la información que se nos da. Siempre contrastamos la información, por supuesto, y después hacemos pública la información sobre distintas actividades en Rusia. Lo hacemos a través de medios, de redes sociales como Facebook. En ocasiones es necesario porque recibimos noticias de última hora de ataques a activistas, o que hay publicaciones de prensa que son de última hora. Esta información hay que procesarla rápido. Por supuesto, si hay un ataque contra activistas, comprobamos la información, y tenemos periodistas que viven en Moscú, en Siberia, en diferentes zonas de Rusia. Estos periodistas, corriendo, preparan la información y la publican en nuestro portal, y después de eso mi equipo se encarga de distribuir la información. También tenemos un grupo de abogados que pueden proteger a los activistas frente a los tribunales. Por supuesto, en Rusia no disfrutamos de tribunales independientes, aunque espero que en el futuro sea así. Creo que es muy importante que se conozca la información. Es muy importante, pese a la situación que vivimos en la Rusia moderna. ¿Más preguntas? Muchas gracias.